Pues buenas tardes a todos. Siempre lo digo, bienvenidos al Ilustre Colegio Notarial de Madrid, hoy a este programa que es Madrid Asesora y que organizamos el Colegio Notarial conjuntamente con el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Yo soy Concepción Pilar, Barrio del Olmo, notario de Madrid, soy además decana de este colegio notarial y presidenta del Consejo General del Notariado, que venía del Consejo y hay un atasco tremendo por eso y les pido disculpas. Bueno, como saben, vamos a hablar esta tarde de los pactos asistenciales. Los notarios estamos en contacto diario con las personas, entonces permítanme que les empiece hablando de personas, de historias que se viven habitualmente en las notarías y que vivimos en la vida habitual, la vida ordinaria. Y les pongo un ejemplo. Juan está soltero, tiene 72 años, vive en uno de esos pueblos de la España vacía y en un viaje a la ciudad, al médico, ha conocido a una pareja, a un matrimonio de casados, desempleados con hijos. Viven alquilados y la percepción, la prestación por desempleo se absorbe o está... la gasta totalmente, la gastan en el alquiler de su vivienda. A Juan cada vez le cuesta más ir al centro médico, ir a hacer la compra y piensa que podría ser posible que viviera con Antonio, con Sara, con sus hijos en su pueblo, que además Antonio y Sara podían ser contratados en el nuevo centro cultural del pueblo. Esta es una de las circunstancias que se da habitualmente en la vida ordinaria. Les puedo comentar también, no son casos tan extraños, María, que tiene 78 años, ha enviudado recientemente, su situación económica no es muy boyante y su hermana, Patrocinio, que tiene una situación económica más desahogada, es mayor que ella, tiene 85 años y han pensado que por qué no viven juntas, comparten las tareas domésticas, es algo que también todos conocemos, situaciones de familiares o no familiares que viven juntamente. Hoy vamos a tratar de pactos asistenciales, las historias de Juan, de Antonio, Sara, de María, Patrocinio, se pueden canalizar a través de estos pactos asistenciales, que es lo que vamos a tratar hoy. Y como vamos a tratar de personas mayores, me gustaría empezar con una referencia a Cicerón, que nos dice: a cada periodo de la vida se le ha dado su propia inquietud, la inseguridad a la infancia, la impetuosidad a la juventud, la sensatez y la constancia a la edad media, la madurez a la ancianidad. Y nos dice además que la ancianidad es llevadera si se defiende a sí misma, si conserva su derecho, si no está sometida a nadie, si hasta su último momento el anciano es respetado entre los suyos. Sabemos perfectamente que la edad per se no es determinante de la vulnerabilidad, que son circunstancias como la soledad no deseada, la brecha digital, la discriminación por edad o edadismo, lo que colocan a la persona mayor en una situación de vulnerabilidad que dice Belver Capella, que estuvo dando una conferencia aquí en el Colegio Notarial en nuestros lunes de actualidad, colocan a la persona en una situación de vulnerabilidad construida, que es la que tiene lugar cuando nuestra vulnerabilidad existencial e inevitable no es atendida. Como es sabido, asistimos a un gran cambio demográfico que está motivado fundamentalmente por dos factores: el incremento de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad, lo que provocan un envejecimiento paulatino pero constante de la sociedad española. Este fenómeno no es exclusivo de España. España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor número de personas mayores, detrás de Alemania, Francia e Italia. En la actualidad, el 20,1% de la población española tiene más de 65 años. El envejecimiento, que constituye uno de los fenómenos más determinantes de este siglo, es una cuestión
que despierta un gran interés. Por ejemplo, el notariado organizó ya en el año 2022, estaba previsto para el año 2020, pero nos impidió su celebración la pandemia. Celebramos un congreso que tenía como finalidad el estudio del envejecimiento y las distintas soluciones que pueda haber a los retos que plantea el envejecimiento de la población. Esta situación sociológica conlleva multitud de efectos biomédicos, éticos, sociales, sociológicos, políticos y, por tanto, plantea numerosos retos, tanto a nivel personal y social, que obligan, por tanto, al derecho a dar respuesta a las nuevas situaciones que van surgiendo en la sociedad. No debemos olvidar, además, que el grupo de las personas mayores, a los que todos, si todo va bien y no hay ninguna circunstancia, todos alcanzaremos ser personas mayores, ancianidad, como lo queramos llamar, incluye además varias generaciones. Es un grupo muy heterogéneo y además es un grupo que va cambiando, es dinámico, va cambiando su situación y sus distintas necesidades. Y es función de los juristas lograr que nuestros mayores participen de la mejora de la calidad de vida propia de nuestros días. Los notarios, además, nos encontramos en una posición idónea para asumir un papel destacado en esta labor, porque, como les he dicho, estamos en contacto diario con las personas, vemos sus necesidades y es una tarea habitual, y ha sido práctica habitual en el notariado, plantear soluciones jurídicas a esas necesidades. La propiedad horizontal, los edificios divididos por pisos, es una creación notarial. Las sociedades limitadas, lo que llamamos las pequeñas empresas, también es una creación notarial que obedecía a la respuesta a las necesidades que nos plantean los ciudadanos cuando pasan por las notarías. Y ahora los notarios vamos comprobando también situaciones, retos que plantea el envejecimiento, fundamentalmente uno de los principales problemas, la soledad no deseada. No es un problema exclusivo de personas mayores, también las personas jóvenes se sienten solas. Y no es un problema de personas mayores que vivan solas, personas institucionalizadas, es decir, en residencias, también sienten soledad. Y la soledad no deseada, hay estudios que demuestran que provocan enfermedades tanto físicas como mentales. Durante mucho tiempo la atención a las personas mayores desde el punto de vista asistencial se ha debatido entre la vida familiar y la institucionalización. En los últimos tiempos van surgiendo nuevas soluciones, como son las viviendas compartidas, las viviendas tuteladas y sobre todo las dirigidas a mantener a las personas en su domicilio, porque hay estudios numerosos que determinan que las personas queremos envejecer en nuestros domicilios. Y hay medidas para cumplir con ese deseo, destinadas a la atención a las familias, sobre todo cuidadoras, son las medidas que encontramos ahora más, como es, por ejemplo, la teleasistencia, los centros de día o los servicios de ayuda a domicilio. Todo ello desde el reconocimiento del derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y conforme, como he dicho, al deseo de la mayoría de las personas de envejecer en sus domicilios. Yo hoy voy a tratar de soluciones, no son soluciones de asistencia social o de servicios sociales, son soluciones que parten de la autonomía, de la voluntad, de la libertad de las personas. No encajan dentro del ámbito del artículo 50 de la Constitución española, que consagra la protección, pero por los servicios públicos, a la tercera edad. Yo me voy a referir a las soluciones que parten del acuerdo entre las personas. Tampoco voy a tratar de soluciones para personas mayores altamente dependientes que requieren unas respuestas específicas a sus necesidades específicas. Dentro de estas soluciones habría muchas otras, pero me voy a centrar esta tarde fundamentalmente en dos. Están reguladas, pero en Cataluña y en Navarra. No están reguladas en nuestro Código Civil, no hay una regulación en derecho común. Yo, como voy a exponer ahora, creo que sería conveniente una regulación, porque siempre el hecho de que esté regulado fomenta su aplicación y, sobre todo, si existieran algunas bonificaciones fiscales. Pero aunque no exista esa regulación, como he dicho antes, obedecen a la autonomía de la voluntad y nada impide que se puedan pactar, y en este caso, y debido a los intereses a los que me voy a referir, que se puedan pactar en escritura pública, que haya
un funcionario imparcial que controle las voluntades de las partes. Uno de estos acuerdos son los que se denominan pactos convivenciales. Han visto, yo les he hablado del caso de María y su hermana, dos hermanas que viven en el mismo domicilio. Eso no es extraño, yo creo que todos los conocemos, o amigos. Esa figura jurídica sí que está regulada en Cataluña y en Navarra. La regulación lo que ocurre es que es un poco imprecisa. No quiero entrar en cuestiones puramente jurídicas porque probablemente les aburriría, pero sí que son soluciones, como he dicho antes, a los retos que plantea el envejecimiento y también a los problemas que plantea la escasez de vivienda. Sabemos todos que uno de los principales problemas que plantea en la actualidad, o que se nos plantea a los ciudadanos españoles, es el problema de la vivienda. Muchas de estas soluciones a las que yo me voy a referir también, en alguna forma, porque el problema de la vivienda no se puede solucionar solo con una cuestión o con una medida, pero sí que pueden ayudar a solucionar la vivienda. Los pactos convivenciales podemos decir que están constituidos siempre por personas mayores de edad, que están unidas por vínculo de parentesco en línea colateral sin límite de grado y las que tienen relaciones de simple amistad o compañerismo. Pensemos, por ejemplo, en estudiantes que conviven en el mismo domicilio. Pensemos también en las dificultades de los estudiantes muchas veces cuando vienen a ciudades. Hablo de Madrid porque es la ciudad que más conozco, para encontrar un domicilio. Son personas que además no están unidas por un vínculo matrimonial o no forman una pareja estable, que conviven en una vivienda habitual con voluntad de permanencia y ayuda mutua, comparten de manera igual o desigual y sin contraprestación los gastos comunes o el trabajo doméstico o ambas cosas a la vez. La regulación que existe en la actualidad se basa en la libertad de pactos, en la autonomía de la voluntad. Por eso, y perdonen que insista, se basa en estos acuerdos exclusivamente en la autonomía de la voluntad, en lo que acuerden dos personas, que además es la base de nuestro derecho. Tienen su origen en la práctica. Estos pactos convivenciales han existido, existen y existirán siempre, lo regule o no el Código Civil. Lo que ocurre que por la finalidad primordial, que está destinada a garantizar el bienestar físico y patrimonial de las personas mayores, en mi opinión, es conveniente una regulación imperativa en algunos aspectos y, como he dicho antes, pero no quiero tratar aquí, que superen los errores de la legislación, sobre todo la catalana. Por la propia finalidad asistencial y de protección, la regulación debería establecer la necesidad de constitución en un documento para que las personas que pacten estos acuerdos tengan el oportuno asesoramiento. Si además hay un funcionario público que controla la capacidad, la identidad de las partes, muchísimo mejor. Y además creo que en estos acuerdos, por la propia finalidad y por los peligros que pueda haber, debe controlarse y regularse claramente las causas de extinción y sus efectos. Otro de las soluciones, y en este caso ya más orientadas solo a personas mayores, es el acogimiento de personas mayores. Probablemente hemos oído hablar muchas veces de acogimiento de menores. Eso sí que está regulado en el Código Civil. Este es el acogimiento de personas mayores. No es una figura nueva, tiene su origen, ya estaba regulado en Cataluña con el nombre de dación o acolliment. En realidad, el precedente más antiguo es el que se denomina la figura del donat, y ya se refería a esta figura en el Alto Aragón Joaquín Costa. En mi opinión, además, esta figura del donat es la forma civil laica en la que desembocó la familiaritas que se practicaba ya antiguamente en los monasterios. Se trata del acogimiento de personas mayores. No es necesario que la persona mayor sea propietaria de una vivienda. Puede ocurrir que la persona mayor vaya a vivir a la vivienda con una familia más joven, o que la familia más joven vaya a vivir con la persona mayor. Y puede ocurrir que no sean propietarios, que sean simplemente inquilinos, arrendatarios de la vivienda donde se va a desarrollar esa convivencia. Creo que además hay que partir, que a veces erróneamente, porque no es necesaria una contraprestación, la persona mayor no tendría que pagar nada por convivir con otras personas, porque a veces se parte erróneamente que la persona mayor es, y perdonen que lo diga así, una carga, y que por vivir con otras tendría que pagar. En mi opinión, la persona mayor puede contribuir igualmente al trabajo doméstico, todos sabemos la importancia que, aunque haya cambiado el concepto de familia en la actualidad, sigue siendo una de las instituciones más valoradas, al menos en España, y todos sabemos la importancia que han tenido en todas las
domicilios, en todas las familias, el papel de los abuelos. Se trata de integrar a la persona mayor en una familia, lograr una convivencia similar a la familiar. Se reguló por primera vez en Guipúzcoa en el año 1989, pero la regulación que existe en la actualidad es como un servicio social. Por eso les digo, no quiero tratar de esos servicios sociales, quiero tratar de pactos que surgen de la voluntad de las personas. Como les he puesto al principio, el caso de Juan, que vive en una casa muy grande, en un pueblo de la España vacía, pero que vive solo, cada vez va cumpliendo más años, cada vez le cuesta más ir a hacer la compra, ir al centro médico, y hay una familia más joven, con hijos, que vive en la ciudad, pero que no tienen ni trabajo ni tienen una vivienda. No sería una forma de solucionar los problemas mutuos que la familia más joven se vaya a un pueblo, que pueden tener también un trabajo y que convivan con Juan, que no experimente esa soledad no deseada. Y claro que Juan puede contribuir también al trabajo doméstico. Y como les decía, también el papel que ha tenido siempre una persona mayor, hay que valorar, en mi opinión, todo lo que aporta la persona mayor. En este caso sería para los hijos de Antonio y de Sara. Está regulado, como les digo, como servicios sociales en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Asturias, Galicia, en Madrid, en Islas Baleares. Se reguló en Cataluña y está regulado en Navarra. En Cataluña se reguló, lo que pasa es que después se deroga esta regulación considerando que es un contrato, porque Cataluña lo regulaba como un negocio jurídico donde tenía que haber una contraprestación, es decir, que la persona mayor pagara una determinada cantidad a la familia con la que pasaba a convivir, y lo configuran, por tanto, como un contrato y dicen que se tiene que regular en el Código Civil de Cataluña como obligaciones y contratos. La regulación ahora catalana sigue siendo un servicio social y Navarra quizá es la única regulación que lo contempla como un negocio jurídico privado, que es a lo que yo me estoy refiriendo. En el ámbito internacional, la tradición de acoger a las personas mayores ya existe. Existe en Francia, estaba regulado ya en un decreto del año 1954, está regulado y se practica en Canadá, en Reino Unido y en Estados Unidos. Y es cierto que no tenemos datos que fehacientemente nos determinen cuántos supuestos de acogimiento de personas mayores. Acogimiento, les digo, no piensen que es siempre la persona mayor la que va a ir a vivir con la familia más joven. Puede ser la familia más joven la que va a vivir al domicilio de la persona mayor. Se llama acogimiento de personas mayores porque se integra la persona mayor en una familia más joven. Bueno, aunque no haya unos datos estadísticos, sí que todos conocemos supuestos. Es lo que denominaba don Federico de Castro y Bravo como los negocios socialmente típicos. Y como en los notarios vamos viendo que se dan muchos supuestos, es por lo que planteamos la necesidad de su regulación. Entonces, podríamos decir que el acogimiento familiar es un instrumento que va destinado a atender satisfactoriamente las necesidades de las personas mayores en un ambiente familiar. La persona o personas acogedoras se obligan frente al acogido, a cambio de una contraprestación o no, a cuidarle, protegerle, integrarle en la vida familiar a través de la convivencia en una vivienda que se convertirá en el domicilio habitual de ambos durante un periodo de tiempo, puede ser indefinido o no, y ahora me extenderé sobre la que puede ser la duración. Va a ser el domicilio habitual tanto de la persona mayor como de las personas acogedoras. Debe distinguirse el acogimiento de otras figuras que podemos considerar como afines. La finalidad del acogimiento es fundamentalmente asistencial. Es esencial la integración familiar del acogido en la familia acogedora. Y mediante la convivencia en una misma vivienda habitual se pretende potenciar la plena integración del acogido en el núcleo familiar acogedor, de modo que se les capacite para llevar una vida independiente en el seno de su entorno habitual, evitándose, porque no es nada recomendable tampoco, el desarraigo social y familiar de las personas mayores. Además de la función asistencial, puede llegar a cumplir una función alimentaria. La función alimentaria, los alimentos que están regulados en el Código Civil, es que una persona, un familiar, está obligado a prestar alimentos, asistencia médica, educación, vestido a otra persona
familiar. Esa es la regulación que existe en el Código Civil. Este acogimiento al que yo me estoy refiriendo puede conllevar esa obligación de prestar alimentos o puede ser que no, que se refiera solamente al carácter asistencial. Todo dependerá además de las necesidades del acogido. Además, debe diferenciarse del contrato que digo oneroso de alimentos, en que el contrato de alimentos no se está refiriendo a un sector poblacional determinado. El acogimiento va dirigido, tal como se enfoca y como se da en la práctica, a la función tuitiva o asistencial de las personas mayores. Debe distinguirse también el acogimiento de la otra figura a la que me he referido yo antes, de los pactos convivenciales de ayuda mutua, porque responden a situaciones sociales muy distintas. Pretenden cubrir necesidades de convivencias, pero con dos enfoques totalmente distintos. Uno es meramente convivencial, los pactos convivenciales. Se trata de una convivencia y contribuir o no al trabajo doméstico. La relación meramente convivencial son las situaciones de relaciones convivenciales y el acogimiento de personas mayores tiene una finalidad más protectora. Pero además la principal diferencia radica en que las situaciones convivenciales de ayuda mutua parecen estar pensadas más en personas de proximidad generacional. Yo les he hablado de dos hermanas de una edad muy próxima, les he hablado de estudiantes que conviven juntamente, a diferencia de los pactos o del acogimiento de personas mayores que se basan fundamentalmente en la diferencia generacional. El acogimiento, en definitiva, es una opción más. No es la única opción ni la única solución, pero es una opción más para personas que, ya sean por soledad o por falta de autonomía, no pueden seguir viviendo de forma independiente y no encuentran una solución por otras vías, porque permite a las personas mayores vivir en su propio domicilio o, cuando esto no sea posible, como he dicho antes, evita el desarraigo de su entorno. El fundamento de esta institución es proporcionar un hogar a una persona mayor, una convivencia, como ya les he dicho, como si se tratara de una familia. Y esa es la finalidad del acogimiento de las personas mayores, fundamentalmente tuitiva, que va destinada a proporcionarles un hogar y no una mera habitación. Como les decía, no está regulado en el Código Civil, eso no impide que no se puedan celebrar, pero la ausencia de la regulación estatal, unida a que la posibilidad de dejar a la mera iniciativa privada convivencias que pueden estar basadas en la necesidad de una de las partes, puede ser fuente de abusos y originar situaciones de indefensión para la parte más desprotegida, justifica la necesidad de una regulación sustantiva como medio de configurar la medida asistencial ajena a la intervención pública, es decir, más allá de un servicio social que atenderá a los detalles de la convivencia que se constituye entre acogedores y acogidos. Y entonces ustedes, y aunque creo que se lo he ido explicando, dirán bien, pero ¿quién puede constituir el acogimiento? Es esencial. La regla general es acogimiento a favor de una persona mayor integrada en una familia. Pero en una sociedad como la actual, donde se incrementa la esperanza de vida, cada vez será más frecuente la existencia de núcleos familiares que están integrados por personas mayores. Pensemos, por ejemplo, en hijos mayores que cuidan también de sus padres ya mayores. Entonces, esta regla general debe admitir excepciones, de tal manera que puede ser acogida una sola persona o puede ser también una pareja casada o una pareja unida de forma estable, una pareja de hecho, o también una familia. Solamente, por supuesto, pueden ser acogedoras personas físicas y lo mismo, puede acoger una persona sola, una familia monoparental, una familia, un matrimonio o una pareja que sea una situación de hecho similar a la relación conyugal. Es esencial en el acogimiento la vivienda, la convivencia en una misma vivienda habitual, sea del acogido o del acogedor. Puede ser en propiedad o arrendada, puede ser en copropiedad o puede ser que tengan simplemente un derecho real que les permita el uso de la vivienda, como puede ser un usufructo. Eso sí, siempre en condiciones de habitabilidad y accesibilidad para la persona acogida. La duración, creo que en esta materia se debe ser muy amplio y hay que recoger todo tipo de pactos.
El acogimiento, por su propia finalidad, debe generar una vocación, una situación con vocación de permanencia. Pero creo que no hay que imponer un plazo mínimo que puede ir en contra del principio de autonomía de la voluntad al imponer una convivencia más allá del devenir de la relación. Imaginemos que digamos que es que el acogimiento es necesario que convivan 3 o 4 años y a lo mejor a los 3 o 4 meses se ve que es imposible la convivencia entre la persona acogida y los acogedores. Requisitos formales, creo que por las consecuencias, sobre todo personales, pero también patrimoniales, que pueden derivar de este acogimiento, deberían constituirse en escritura pública. La intervención notarial nos va a garantizar la identidad de las partes, la capacidad jurídica, que no exista captación de voluntad, que se compruebe que una persona tiene el suficiente discernimiento para celebrar un contrato que hace referencia a la convivencia con otras personas, y además también que tanto acogedor como acogido han recibido el oportuno asesoramiento notarial y por tanto imparcial. En esa escritura o en el documento donde se constituya es muy importante fijar claramente los acuerdos alcanzados por las partes y tiene que ser siempre un contenido mínimo obligatorio, como he dicho, la determinación de la vivienda donde va a tener lugar la convivencia, la obligación por parte de la persona o personas acogedoras de prestar asistencia de todo tipo a la persona acogida. Asistencia que sería, yo les decía, Juan dice, cada vez me cuesta más ir a la compra o ir al centro de salud. Bueno, que vaya acompañado por la familia que le haya acogido. Y para el logro de las mayores cotas de bienestar personal sería necesario recoger todos estos pactos y siempre atendidos los principios de libre desarrollo de la personalidad y respeto a la dignidad humana que están recogidos en el artículo 10 de nuestra Constitución. Es importante, por supuesto, fijar la duración, las causas de extinción, eso es muy importante, su regulación y los efectos de todas estas causas de extinción. Pero además, las particularidades de la relación que va a generar el acogimiento, es una relación muy personal entre acogedor y acogido, aconsejan el recurso a la mediación como vía preferente de resolución de posibles conflictos. No me estoy refiriendo a los medios adecuados de solución de controversias que regula ahora una nueva ley 1/2025, no sé si han oído hablar de ella, que establece como requisito de procedibilidad antes de ir a la vía judicial acudir a algún medio de solución de controversias. No, es para el caso de que surja un conflicto sin necesidad de que vaya a ser un conflicto que se vaya a judicializar, que se pueda acudir a la mediación que evite la posibilidad ni siquiera de plantearse un juicio, un proceso jurisdiccional. Sé que he repetido muchas veces la importancia de regular las causas de extinción y es importantísimo prever cuál pueda ser el devenir de esta relación y serían causas de extinción, por supuesto, igual que surge del mutuo acuerdo de las partes, el mutuo acuerdo de las partes puede ser también causas de extinción, la voluntad de una de las partes, desistimiento unilateral, pero también puede ser la voluntad de unas partes por incumplimiento de las obligaciones de la otra. De ahí la importancia que el documento donde se recoja este acogimiento estén claramente determinadas las obligaciones de ambas partes. También serían causa de extinción, por supuesto, la muerte, declaración de fallecimiento de la persona, personas acogidas, de la persona o personas acogedoras. Y, muy importante, fijar los efectos de la extinción, que en el caso de que se haya producido un enriquecimiento injusto para alguna de las partes, la otra parte, acogedora o acogido, tenga derecho a reclamar la correspondiente indemnización. Por supuesto, una vez que se haya producido la extinción, deberá abandonar la vivienda quien no sea titular de la misma, en un plazo que siempre deberá ser mucho más extenso para la persona acogida que para la acogedora, porque tenemos que ser conscientes de que quien necesita mayor protección es la persona mayor.
Yo les decía que si se produce un enriquecimiento injusto por alguna de las partes, la otra tendrá derecho a reclamar una indemnización, pero habrá que recoger claramente que para determinar esa indemnización no basta, por supuesto, atender solo al tiempo de la convivencia, sino a otras cuestiones como puede ser, por ejemplo, la dedicación para el trabajo al hogar y otras cuestiones que tienen que estar muy bien determinadas en el documento donde se constituyan estos pactos convivenciales. Como creo que es conveniente que luego me hagan preguntas, ya voy a ir terminando con una serie de conclusiones. En mi opinión, los pactos asistenciales, que habría otras posibilidades y otras figuras, pero no he querido hoy extenderme demasiado. Sobre todo, entre estos pactos asistenciales, el acogimiento a favor de las personas mayores es un tema de gran actualidad por la atención que despierta en nuestros días el envejecimiento de la población. La idea central que vertebra el acogimiento familiar es el reconocimiento del derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente, bajo la premisa de que una vivienda adecuada, un hogar, constituye una necesidad para su bienestar. El acogimiento es una alternativa más, ya se lo he dicho, para la atención de nuestros mayores, que les permite mantener un entorno afectivo, una atención totalmente personalizada en función de las necesidades de cada uno y cierta autonomía vital en quienes no quieren o no pueden ingresar en una residencia ni convivir con familiares directos. Ya les he dicho también al principio que ha cambiado mucho el concepto de la familia, que ahora muchas veces también por necesidades familiares los hijos viven lejos de los padres porque han tenido que cambiar de ciudad simplemente por necesidades del trabajo. No es que no se quieran ocupar de ellos, que a lo mejor por el trabajo no pueden. La regulación de esta institución, como he dicho, creo que es necesaria, no debe caer en un sesgo excesivamente liberal, que fue una de las críticas que ya recogió la regulación en algunos de los países como Francia. No puede dejarse todo a la autonomía privada, de tal manera que se ignore la realidad de los potenciales acogidos. Igual que les he hablado yo antes del acogimiento de menores, el acogimiento de mayores jamás va a generar una relación familiar, de tal manera que en ningún caso la familia acogedora tendrá derecho a suceder mortis causa en caso de fallecimiento de la persona acogida. Eso es uno de los errores de la legislación catalana en lo que no he querido entrar. No surge un derecho a la herencia. Puede ocurrir que la persona acogida, y si no tiene otros familiares o porque su voluntad, quiera dejar a la familia acogedora, por ejemplo, la vivienda donde ha tenido lugar la convivencia, pero no surge automáticamente por la ley. Eso lo que puede dar lugar es a resultados injustos. Imagínese si los acogedores hacen imposible la convivencia con la persona acogida, nadie lo sabía y al final fallece la persona acogida y los otros, los acogedores, le heredan. Para aquellos casos y para fomentar estas figuras sí que sería conveniente algunas bonificaciones fiscales. Para los supuestos, que no es tan extraño que si hay hermanos que viven juntos, uno quiera que le herede al otro o que incluso en vida se quieran transmitir bienes. Para ello sí que tendría que haber algunas bonificaciones. Por ejemplo, en el impuesto de sucesiones y donaciones, que se equiparara a los grupos de hijos y descendientes, con las bonificaciones que existen en algunas comunidades autónomas, no todas. En Madrid, por ejemplo, sí que existiera esa bonificación, o en el caso de un acogimiento, que puede ser, yo les he dicho, no es necesario que la persona acogida tenga que pagar a los acogedores, pero puede ser posible. Y esa contraprestación, ese pago, puede ser transmisión de un bien inmueble, que esa transmisión estuviera exenta en el impuesto de transmisiones patrimoniales, que ese es el impuesto que se paga, por ejemplo, cuando se compra una vivienda. Y también vendrían bien algunas bonificaciones en las plusvalías municipales. Y por último, y sé que se los he dicho antes, sería conveniente la regulación, pero el hecho de que no esté regulado no quiere decir que no se puedan pactar. Son figuras jurídicas que existen en la actualidad, que existen en la realidad, que, como yo decía, me parece recomendable que si se pacta, que exista no un cierto control, exista bastante control para evitar los abusos que puede generar una situación de desigualdad, pero que aunque no esté regulado, en las notarías se puede empezar a pactar y lo importante es que se vayan conociendo estas posibles soluciones, que sí que les digo que incluso a la prensa le despiertan muchísimo interés. Hace poco estuvieron aquí en el Colegio Notarial, tuvimos un desayuno con muchos periodistas planteándose
o preocupándose, interesándose mucho por estas nuevas soluciones que no son tan nuevas, que ya existen, que existen en la realidad, pero que hay que empezar a plasmarlas. Y yo ahora entonces ya me callo y les dejo a ustedes que me pregunten. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Sí, venga. Hola, buenas Hola. tardes. En primer lugar, darle la enhorabuena a la decana del Colegio Notarial porque ha dejado el listón muy, muy elevado, muy alto. Y ha planteado una figura con todos sus, digamos, con todos sus requisitos, ¿no? Aunque, como ella bien dice, aunque no esté regulada en el Código Civil, esos negocios sociales típicos que llamaba De Castro, ¿no? Ha comentado muy bien, pues no está regulada efectivamente en el Código Civil, pero de lege ferenda es la idea que tiene la decana. Yo quería preguntar algunas cuestiones respecto al acogimiento familiar. Creo que he visto por ahí una especialista en la materia, a Salomé Adro, que además fue ponente de su cambio, de los cambios de la ley de 2015. Quería preguntarle varias cosas. Por una parte, el derecho comparado. Yo he estudiado recientemente, además con más compañeras, un tema relativo al derecho comparado y es respecto de temas de capacidad, digamos la proximidad que tenemos con otros países, con Francia, con Italia, con Francia, con Alemania, etcétera. No sé si, por lo que yo sé, por ejemplo, en Francia, en Suiza y también en Alemania especialmente, pero sobre todo en Francia y en Suiza, en el propio Código Civil, ya en el año 2007, incluyen figuras de protección de este tipo. Hablan de protección de las personas mayores, o sea que han ido de alguna manera, presentan una legislación más avanzada y, por tanto, puede servir como paralelismo o como elemento comparativo, ¿no? Por otra parte, en cuanto a los temas de la duración, claro, el acogimiento familiar de menores tiende a que no sea excesivamente duradero, cosa que aquí no se plantea prácticamente, no se plantea de otra manera. Habría una pregunta, distintos tipos de acogimiento familiar de personas mayores, igual que sucede con el acogimiento de los menores. Hay otras cuestiones que sin duda pueden plantearse. Cuando ha aludido a que no hay herencia, por supuesto que no hay herencia, no se plantea sí el acceso al registro civil, a través del asiento de anotación del acogimiento, que tal y como está configurado actualmente, como dice acogimiento, no hay que especificar y, por tanto, sería perfectamente válido. Pero sí hay una cuestión que no sé si tiene algo que ver, que yo antes rechazaba, que es la paternidad, lo que llaman ahora la paternidad socioafectiva. Es decir, la creación de un vínculo entre el padre, padrastro y el hijo, que realmente rompe las reglas generales de la filiación. Y en este tema hay una sentencia relativamente reciente en la que finalmente la indemnización se la dan al padre, no al padre biológico, sino al padre de hecho, y la indemnizan con 70.000 euros. Entonces eso llama poderosamente la atención respecto a las reglas típicas de las instituciones familiares, el funcionamiento del Estado civil, el concepto de posesión de Estado y todos esos temas los remueve profundamente. Una cuestión importante, el documento de formalización del acogimiento, yo creo que he entendido a la decana que no sé si se va a crear de manera parecida, con cierto paralelismo con los menores de edad, el documento de formalización. El tema de los plazos tiene que tener cauces distintos. Y otras figuras que tienen una cierta analogía con el acogimiento familiar. Yo recuerdo hace ya tiempo que planteamos efectivamente el modelo catalán, el modelo navarro, incluso en Aragón, pero es una figura que, tal y como la enfoca, a mí me parece muy bien porque habla de un hogar, por una parte, habla de un acogimiento que tiene una función de alguna manera de solidaridad, se lo debemos a nuestros mayores. O sea, tiene un componente ético que forma parte de la esencia de todas las instituciones de derecho de familia y yo le felicito. Yo tengo la sensación de que va a triunfar, de que va finalmente a ser acogido como acogimiento y como ley en el Código Civil. El lugar sistemático, creo que, no sé si nos lo ha comentado, dónde encajaría la figura del acogimiento familiar, que además tiene un nombre bonito, affidamento, que viene de una ley italiana que fue la que
digamos, en la que nos inspiramos para regular esta figura que va acompañada también de la tutela automática, que también algo tiene que ver con el tema de los mayores, ¿no? Porque hubo una reforma inicial en el Código Civil. Bueno, todas estas reformas que han ido un poco en la línea de protección de las personas mayores. Y ya le digo, el derecho comparado, Alemania, Francia, Italia, están regulando mucho, ya tradicionalmente lo hacían en el propio Código Civil, se ha atrevido a incluir un título, especialmente Suiza. Suiza lo regula con mucho detalle, distintos tipos que pueden tener ciertos paralelismos, no exactamente lo mismo que el acogimiento familiar de personas mayores, que está perfectamente definido. Pues muchísimas gracias y nada, ha sido un placer. Muchas gracias a usted. Yo creo que sí que va a tener, lo empezamos a estudiar ya en el año 2023 en el Consejo General del Notariado, un grupo de compañeros. A mí me interesó especialmente el acogimiento familiar de personas mayores. Luego, cada vez que lo he ido estudiando, me ha parecido más una solución muy adecuada. Pero, como decía, sí que tiene que existir ciertos controles y, tal como está regulado en derecho comparado, la capacidad, y que no exista abuso a ninguna de las partes y, sobre todo, a las personas mayores. Yo la regulación la planteo porque, en mi opinión, este acogimiento es un negocio jurídico de derecho de familia. No es un contrato, yo diría negocio jurídico de derecho de familia, que además también ya autores como por ejemplo Díez Picazo ya decía, cuando son negocios jurídicos de derecho de familia, que consten en escritura pública. Yo, cuando hablo que conste en escritura pública, es porque exista un asesoramiento adecuado, por recoger muy bien los pactos que hay que recoger en este documento y, sobre todo, para controlar la identidad, la capacidad y el consentimiento informado. Y yo planteo su regulación en el Código Civil, no en una ley especial, sino en el Código Civil y en el libro primero, en las personas, no en contratos, porque no es un contrato ni tiene un contenido patrimonial. Por eso yo decía, para mí, uno de los errores de la legislación catalana, que cuando lo regula luego se deroga diciendo que se regule como contrato, porque es que además tanto la ley catalana como la navarra lo siguen considerando como un negocio jurídico oneroso, que me parece que es partir de un error, es partir de que la persona mayor tiene que retribuir el acogimiento. Puede ser o puede ser que no le podemos dar esa configuración. Y me ha sorprendido y gratamente, yo di una conferencia aquí en el colegio, en la Academia Matritense del Notariado, fue en junio del año pasado, ya tuvo mucho interés, pero es que ahora lo que estoy viendo es que tiene también mucho interés para los medios, porque responde a una necesidad social, y sé también que se está estudiando mucho, y les felicito por todos los trabajos. Y gracias por su intervención también. Y a ver si es verdad que conseguimos que se regule. Yo digo siempre, me gustaría que se regulara, pero bien, no cometiendo errores, como hemos visto en otros casos. A mí, por ejemplo, lo que he dicho antes, que los pactos convivenciales, por el hecho de convivir 3 años, genere derechos sucesorios, me parece un error. Iba a dar otro calificativo, pero digo simplemente un error. Eso depende de la voluntad de las partes. Además, es que es incluso contrario a la evolución social, que cada vez más vamos planteándonos la regulación de las legítimas, o por lo menos la cuantía de las legítimas. Quería hacerle unas observaciones. Vamos. Dice usted que no hay estadísticas. Le he entendido que no hay estadísticas con eso, lo cual ya, sí, un poco sospechoso. Yo lo veo en la tele, veo su conferencia, pero la convivencia entiendo que es muy difícil. ¿Entiende? Es muy difícil en una familia, con unión de sangre, cuanto ni más fuera de esa familia. Y el regular todo eso, en el tema de la vivienda, cuando se hacen tantas barbaridades, barbaridades de ocupaciones, barbaridades de no me voy porque no me da la gana, ¿entiende? Que llegue a regular, y perdóneme que yo ya estoy en esa edad, yo ya estoy en el grupo mayor de 65 años. ¿Entiende? No es que venga aquí y no tengo ninguna esperanza, ¿no? Pero lo veo complicado todo, ¿me entiende? Lo veo complicado todo. Sí, es verdad que es muy complicado, pero cualquier negocio jurídico y en el que intervienen personas y hay distintos intereses son complicados, de ahí la necesidad de la regulación.
pero aunque no esté regulado, al final la regulación muchas veces surge de la propia voluntad de las personas, y hay muchos negocios. He puesto el ejemplo, fíjense si no es complicado una comunidad de vecinos, y eso está regulado en una ley, y fue una creación notarial. Claro que era muy complicado, y como era muy complicado, los notarios planteamos que había que regularlo, y por eso los notarios y más catedráticos de distintos ámbitos lo están planteando, porque es necesaria regulación, porque el peligro está donde no hay regulación. Y claro que hay muchos problemas también, y lo sabemos, ocupación, alquileres y demás, pero es que normalmente, aunque hay una regulación de la ley de alquileres, los contratos, sabemos también cómo se celebran, documentos privados o incluso verbales, entonces no hay una garantía. Lo que les digo, claro que es, y lo decía desde el principio y por eso he dicho, es muy importante recoger claramente los pactos, porque estamos hablando de la convivencia y por eso hay que regular muy bien las causas de extinción, los efectos de la extinción y las obligaciones de una parte y de la otra. Complicado lo es, pero no que no tenga solución, creo. Buenas tardes. Buenas tardes. Tomando el ejemplo con el que partía usted su conferencia, un señor que vive en un pueblo, un señor mayor, y entonces una familia se va a vivir con él. Esa familia deja un alquiler y saca a los niños del colegio para irse a vivir con este señor mayor. Imaginemos que hay un problema de convivencia básico. Como decía este señor, y tiene toda la razón, la convivencia es complicada, ¿no? Y todo el mundo tiene las manías. Pongamos que la manía de este señor mayor es levantarse a las 6 de la mañana y poner la radio a todo volumen. No duermen y entonces a cabo de 2 meses la convivencia es imposible. Eso no se había previsto, porque a ver a quién se le iba a ocurrir que este iba a poner la radio. Y el perjuicio que tiene esta familia es que no puede volver a Madrid porque, a ver, dónde encuentra un alquiler, y encima los niños desescolarizados, porque, en fin, no van a poder volver a meterlos. Entonces, la pregunta concreta es, en ese tipo de casos, ¿habría derecho a indemnización? Y en su caso, si no estuviese previsto en el pacto, ¿a qué se podría agarrar esa familia para pedir una indemnización? Gracias. Buenas tardes. A ver, cuando celebramos un contrato siempre nos planteamos que puede haber, como estábamos diciendo, algún riesgo. Y esta familia de la ciudad que vive alquilado, que ni siquiera con la prestación por desempleo cubre lo que es o absorbe totalmente el alquiler, la prestación por desempleo, tiene que valorar los riesgos que se asumen. La causa de extinción sí que estaría recogido, porque una de las causas de extinción es la voluntad de una de las partes. Puede decir, no es posible la convivencia, por eso yo decía, es muy importante porque estamos hablando de la convivencia y todos sabemos, como se suele decir, que en visita somos todos encantadores, pero luego ya la convivencia es difícil. Y en esos casos es cuando hay que pactar expresamente en el contrato, en este caso Antonio y Sara habrían previsto, si nos tenemos que marchar, ¿qué indemnización puedo reclamar? Porque tengo unos hijos que no sé qué puede suceder en el colegio. Todo eso es lo que hay que recoger expresamente. Por eso yo hacía también referencia a la posibilidad, incluso no solo el tema del colegio que estaba usted diciendo, puede haber supuestos de enriquecimiento sin causa para una de las partes y la otra tendrá que reclamar una indemnización. Pero para determinar qué indemnización habrá que prever o determinar las circunstancias, como yo decía, no solo atendiendo a la duración de la convivencia, sino a otras circunstancias, si una de las partes ha contribuido más al trabajo doméstico o el posible perjuicio respecto de esos niños, si tienen que ir a otro colegio o si dicen, bueno, no ha sido posible la convivencia aquí en este pueblo con Juan, pero ya que los niños están en un colegio y nosotros tenemos un trabajo, porque hemos encontrado un trabajo en el centro cultural del pueblo, nos quedamos aquí. O sea, que son distintas opciones que tendría que estar regulado como la estructura básica, que luego en cada caso, porque estamos tratando de personas, que también yo les decía al principio, es lo bonito de la función del notario, que tratamos con personas y recogiendo un traje a medida. Lo del traje a medida lo hemos escuchado muchísimo, sobre todo tras la Ley 8/2021 sobre la discapacidad. No es decir, a mí eso no me gusta nada, cuando dicen hay un modelo de escritura, no hay modelos de escrituras, porque cada escritura responde a unas personas, a una problemática concreta y eso es la riqueza también del documento.
Entonces, habría derecho, pero habría que darlo pactado. Si no lo pactas, pues el problema va a ser luego reclamarlo judicialmente. Pues ya lo único que queda, y si no está pactado, no estaría pactado en una mediación, pues ir a un procedimiento judicial. Y a ver cómo se demuestra si ha habido un perjuicio o no ha habido perjuicio. Buenas tardes, muchas gracias por su exposición. Hablamos, menciona lo de que no necesariamente el acogimiento se contempla una remuneración. En algunos casos que he tenido cerca y de diferentes características, sí se ha planteado por la enorme dedicación que puede, o sea, la necesidad tanto de cuidados como de, digamos que 24/7, y que el acuerdo entre las partes puede ser eso. En distintos análisis, para ver qué figura convenía más, y discúlpeme, yo no soy del mundo del derecho, si le pego alguna patada al diccionario o al Código Civil, pero he encontrado una figura que he oído opiniones distintas, que es la donación remuneratoria. Creo que es el artículo 619 del Código Civil. Me gustaría conocer su opinión, si puede ser una herramienta o puede ser útil en algunos casos. A ver, la donación remuneratoria no ha dado ninguna patada y no habría ningún problema si hubiera sido así, pero no lo hay. La donación remuneratoria, claro que está regulada. La donación plantea un problema porque yo de lo que estaba hablando fundamentalmente son personas que incluso puede ser que el único bien que tengan sea la vivienda. Yo como notario siempre recomiendo que, y hay muchas personas, incluso los progenitores que quieren hacer donaciones a sus hijos, que les digo que por lo menos se reserven el usufructo, que la vida es muy larga, no se sabe lo que puede suceder, o que dejen hecho un testamento, pero la transmisión en vida puede ser muy peligrosa. Una donación remuneratoria, el problema principal que plantea es de tipo fiscal, porque estamos hablando entre personas que son, desde el punto de vista fiscal, se denominan extraños, es decir, no habría ningún tipo de bonificación. Es un impuesto altísimo, porque desde el importe que son unos 7.000 euros es el 7,65% el porcentaje de impuesto y es progresivo. Imagínense el impuesto que puede llegar a pagar. No hay ningún problema y claro que sí que se puede pactar en un acogimiento, decir, a mí que me han acogido, yo soy la persona mayor y voy a hacerte una donación remuneratoria, es decir, te hago la donación a cambio de los servicios que me has prestado, en el sentido que estamos diciendo y que ha expuesto usted muy bien. El problema ahí que se plantea fundamentalmente es fiscal, por eso yo decía, sería bueno que hubiera bonificaciones fiscales porque así se impulsarían estas figuras. Pero yo lo que quería decir sobre todo es que no es esencial, que puede ocurrir y que puede ocurrir que como consecuencia de ese acogimiento haya una donación que sería remuneratoria a cambio de los servicios prestados. Puede ser una donación pura y simple, puede ser también una donación con cláusula. O sea, hay distintas posibilidades, pero no tiene carácter esencial en el acogimiento. Y el problema fundamentalmente es fiscal, como en muchos otros casos, por el tipo de gravamen, el gravamen impositivo. Buenas tardes. Bueno, me gusta mucho el tema de hoy porque más que nada por lo novedoso, ¿no? Se sale un poco de lo normal. En el caso este que nos planteaba del señor Juan, con la familia que podía venir a vivir con él, etcétera, a mí se me ocurre una fórmula que es muy sencilla. Hacer una hipoteca inversa. Si este señor no tiene familia, va a vivir estupendamente hasta que se muera, con unas rentas espectaculares que le van a permitir tener unos servicios increíbles y no necesita ninguna familia, si tiene un patrimonio. O, si quiere acoger a esa familia, estupendo, van a vivir todos de lujo, si no tiene herederos, ni familiares, ni nada. O un sistema de rentas vitalicias, por ejemplo, que tampoco fiscalmente está penalizado. En cualquier banco lo puede hacer. Lo que pasa es que son fórmulas que tampoco se publicitan mucho. Pero para personas que viven solas y no tienen a nadie, son dos sistemas espectacularmente buenos, desde mi opinión, ¿eh?
No sé qué opina usted, que es la experta. Yo opino, primero, hipoteca inversa, si los bancos las ofrecieran más sería magnífico, pero tampoco no tiene una regulación incluso fiscal adecuada. Pero es que yo por eso he dicho, habría otras figuras, renta vitalicia además no tiene la finalidad asistencial a lo que yo me he estado refiriendo ahora. Una hipoteca inversa, bueno, es obtener unos rendimientos y lo mismo una renta vitalicia, pero no quiere decir que vayas a tener un hogar, con lo que significa el hogar, que es las figuras a las que yo me he ido refiriendo ahora, lo que buscan es, yo decía, finalidad asistencial, intuitiva. Esa es la diferencia respecto de todos, o el contrato oneroso de alimentos o vitalicio regulado en Galicia. Y además tenemos que partir, yo ponía el ejemplo de Juan, que hay una vivienda. Hay muchas personas mayores que no tienen ni siquiera una vivienda y no tienen medios ni para hacer una hipoteca inversa ni una renta vitalicia. Entonces, esto es, como les decía, otra solución más, pero la clara diferencia es que tiene una finalidad asistencial y que usted decía que Juan haga una hipoteca inversa y que Antonio y Sara se vayan a vivir con él, pero eso tiene que estar, esa convivencia hay que regularla. Y ahí es donde yo veo que es la gran diferencia respecto a lo que ha propuesto. Y la hipoteca inversa de verdad estaría muy bien, pero los bancos no lo ofrecen demasiado. Yo, de hecho, como notaria he autorizado una sola escritura. Esa sería otra cuestión a tratar. Bueno, que lo trata una compañera mía, que es Mercedes Pérez Cereza, que es la secretaria de la Junta Directiva. Y yo creo que ella ha sido el otro Madrid Te Asesora, que ha estado hablando ella de esas medidas, pero que esas son medidas patrimoniales. Esto es algo más. Ya, bueno, pero no es de lo que yo trataba hoy. Pero yo creo que en compañía es todavía menos. Sí, yo le oigo, no sé si los demás. Disculpe. Ah, que estaba primero, perdón, es que yo no la había visto. No pasa nada. Muchas gracias por poner al día, muchas gracias por traernos esta ponencia, porque la verdad yo, por ejemplo, soy una de las personas que me he visto muy reflejada en lo que usted ha comentado. Soy una hija de 51 años que soy cuidadora de una señora de 93. Mi pregunta, tengo 3 preguntas. Una, actualmente no hay regulación. Una persona como yo, actualmente, ¿qué debe de hacer o dónde puede ir para construir ese contrato, si es que se le puede llamar contrato, al respecto? Mi segunda pregunta es relacionada con el ámbito pecuniario, porque tengo entendido, por lo menos yo así lo he hecho hasta ahora con mi madre, me voy a levantar para que me pueda ver, es un contrato de compensación económica, en donde esta señora, mi madre, me compensa a mí por los cuidados. Y por último, usted habla siempre del control, es decir, que usted ve en este futuro de ley lo que quieren construir, de que alguien controle que no haya abusos. Y mi pregunta es, ¿quién estaría habilitado a controlar eso? Porque además yo me encuentro en una situación de mediación, porque si yo hago este tipo de contrato con mi madre, hay otros hermanos, y a lo mejor esos hermanos no quieren hacerlo ni están de acuerdo. Y esta es mi realidad. Y justamente vengo porque estoy buscando información y me sorprendió encontrar en Internet esta ponencia. Lo que ocurre es que yo creo que a lo que yo me he estado refiriendo no es exactamente su caso. Usted vive con su madre. No, su madre vive... usted cuida a una señora, no es su madre. Vale, pero le gustaría vivir con... Pero en su caso, pero es que en su caso estas son ya relaciones puramente familiares. Yo he dicho que el acogimiento genera, podemos decir, una relación cuasi familiar. En el caso de padres, hijos, existe la obligación de prestar alimentos, regulada en el Código Civil, a lo que me he referido antes. Es distinto. Pero es que no terminaba de entender, ¿usted lo que querría es vivir con su madre?
Mm. ¿Y entonces qué quería? ¿Hacer un contrato para regular la convivencia con su madre? Y lo que yo estoy planteando no se refiere a este supuesto. No, yo le decía que son personas fundamentalmente que no pueden, no viven con su familia, porque con la familia, le digo, existe esa obligación de alimentos, que es convivir, prestar asistencia, alimento, vestido, calzado, llevar esa obligación de alimentos. Existen los padres respecto de los hijos y los hijos respecto de los padres. Entonces, no es el caso al que yo me refería. Me refería a personas mayores que no tienen familiares porque no los tienen o porque no viven en la misma ciudad y están solos. Y lo del control, yo cuando hablo de control, por eso decía que recomendaba que se formalicen estos pactos en escritura pública para que haya un control por un notario, no en un documento privado, dos personas que se reúnan, porque ahí ni hay asesoramiento ni hay ningún tipo de control. Pero es que en su caso compensación, en todo caso que en la herencia de su madre se tenga en cuenta, pero no es un contrato de compensación. Podría ser luego que al recibir, bueno, eso habría que verlo en el testamento y hablarlo con sus hermanos. No, se hace una escritura. Eso también se puede recoger en el documento si se va. Y además he dicho desde el principio que me estaba refiriendo a personas que no tienen una situación de discapacidad, que la propia persona puede decir, yo no quiero seguir cumpliendo, quiero extinguir este contrato porque no se están cumpliendo las obligaciones. No tiene que haber, por eso digo también que no era un servicio social, que es la autonomía de la voluntad. Muchas gracias. Yo quería hacer una observación y saber su opinión. Tal vez la pregunta anterior creo que encajaría el contrato de alimentos regulado en el Código Civil, porque ahí sí hay una compensación y además dejaría fuera de la herencia esa retribución. Pero mi pregunta es, si hace 20 y tantos años, en el 2003 creo, se reguló el contrato de alimentos o vitalicio, hemos hecho muy poquitas escrituras porque fiscalmente sale muy negativo, aunque es muy eficaz. ¿El acogimiento tiene algún futuro si realmente no se incentiva a ambas partes de alguna forma fiscalmente, como apuntaba usted? El contrato de alimentos o vitalicio, el principal problema que plantea es fiscal. Yo me refería sin necesidad de contrato a la obligación de alimentos que ya está regulada en el Código Civil, pero ese contrato de alimentos es inconveniente tanto para alimentista como para alimentante, y más si se suele pactar una condición resolutoria. Por eso no se celebran casi, aunque también son una creación notarial. En los protocolos existen antes de que estén recogidos por la ley de 2003. Entonces, el contrato de acogimiento, no contrato, negocio jurídico de familia de acogimiento, creo que sí que puede tener futuro en todos aquellos, y aunque haya que pagar impuestos, pero es que yo no lo planteo, y lo he dicho desde el principio, como que tenga que ser que haya una retribución, que haya una transmisión de bienes a cambio de ese acogimiento. Obviamente, si hay bonificaciones fiscales, se potencia igual que si está regulado, pero si no las hay, como tampoco creo que sea necesario que vaya a haber una transmisión, que por ejemplo la persona acogida diga, como estoy viviendo con esta familia, le voy a regalar mi casa. No veo, puede ser una variedad, pero no es tampoco esencial. De todas formas, ojalá consigamos una regulación, pero eso requiere una sensibilidad política que no sé yo. No. ¿Ya?
Bueno, pues entonces muchísimas gracias a todos y me alegro que les haya sido interesante. Gracias.